Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito de números, ¿le parece? De números. Una de las informaciones del fin de semana y de los días previos. A ver, la coyuntura por momentos nos lleva puestos, hay informaciones que son realmente muy fuertes que concentran buena parte de la atención con el correr de los días, pero hay otras tantas en las que vale la pena detenerse, por eso me traje un machetito, vale la pena detenerse. ¿Por qué? Porque estamos en un año, además que estamos en un año electoral, pero digo, estamos en un año en el que se espera un repunte de la economía. El 2024 fue un año muy malo, sobre todo la primera parte del 2024. Pareciera ser que hablar del 2024 es algo lejano, pareciera ser que en medio que no tiene sentido, ya está, ya pasó. Pero en realidad no es así, porque la experiencia del año pasado, bueno, un poco nos permite saber cómo van a encarar, en este caso, las provincias y puntualmente la que nos interesa, la provincia de Misiones, el año desde el punto de vista económico-fiscal. Y en esto nos vamos a detener porque se conocieron algunos números la semana pasada del desempeño fiscal de las provincias y por supuesto Misiones no fue la excepción. Lo decíamos recién, el 2024 ha sido un año muy complejo para los números de todas las provincias. Misiones, sin ir más lejos, perdió el 54% del total de sus recursos. Miren ustedes la cantidad de plata que perdió. Más de la mitad. Más de la mitad, pero básicamente tiene que ver con la no transferencia de aquellos fondos que se llaman discrecionales, aquellos que forman parte de la ley de coparticipación, pero que bueno, no están dentro de la coparticipación propiamente dicha, es decir, en las transferencias no automáticas y demás. Sin embargo, pese a lo malo que fue el 2024, insisto, sobre todo en la primera parte, después a partir de mayo y más centrado en el año, más o menos y con algunas asimetrías, hubo sectores que se pudieron ir recuperando. No hablar de crecimiento, pero sí hablaban de una recuperación. Sin embargo, decíamos, el año 2024 Misiones logró un superávit primario del 0,3% de los gastos totales. El superávit primario versus el superávit fiscal, la diferencia básica entre estos dos es que uno toma en cuenta los pagos de intereses de deuda, es decir, el pago de los intereses por deuda, es el superávit financiero, y el otro no. El superávit primario solo toma en cuenta gastos e ingresos, ¿sí? En esta relación de cuánto se gasta y cuánto ingresa por distintos conceptos. Y el superávit financiero sí ya toma en cuenta el pago de intereses por deuda. Y en el caso del superávit financiero, el crecimiento fue del 0,2%. A ver, no es menor lo que estamos diciendo, porque con la poca plata que entró en el 2024, es decir, Misiones, y hay otros datos más para compartir. Misiones no solamente no pudo gastar por la plata que no vino, sino que hubo un recorte genuino del gasto público preparándose para lo que se iba a venir. Ese recorte del gasto público alcanzó los 4.000 millones el año pasado. A ver, el análisis también muestra que Misiones no solamente intentó afinar el lápiz para poder priorizar educación, salud, el gasto social, porque uno tiene dos maneras de recortar. Vos recortás con la motosierra de Milei, recortás y no invertís en nada más y la economía lo siente, es decir, la recesión. Y la otra manera de recortar es la que tuvo Misiones, Gustavo, que si bien es cierto que hizo un ajuste, cuidó que la actividad económica no se vea afectada. Misiones tuvo una ventaja importante con respecto a otras provincias y se notó el año pasado, porque ahí sí que hizo la diferencia la administración cuidada de la provincia de Misiones. Hubo provincias que directamente casi colapsaron. No pudieron porque no tenían recursos propios. Exactamente. Misiones sí tenía recursos propios por una política que viene ordenada desde hace años con un equilibrio fiscal bastante interesante. Exactamente, y logra administrar sus propios gastos. Hay provincias que dependen hasta para pagar sueldos de nación. Entonces, ahí está la diferencia. En esto decíamos recién, de afinar el lápiz, la semana pasada lo decía el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán. Vos pensá que entre el 2018 y el 2024, que es el periodo que se toma en cuenta para el análisis, lo habíamos publicado en Economist el fin de semana, fíjate todo lo que pasó del 2018 para acá, digamos. Pandemia, inflación, recesión, vos tenés un montón de ítems. Sin embargo, de los últimos 7 años, en 5 la provincia de Misiones logró tener un superávit. Y tuvo superávit de 3 años consecutivos. Julieta, un ejemplo muy básico. A ver, los empleados públicos
siempre cobraron puntualmente antes de que termine el mes. Por ejemplo. Esto no ocurrió en otras provincias. En otras provincias pagaban el 5, el 10, cobraban en cuota los empleados públicos. Ahora se cobra el día miércoles. En otras provincias, y no muy lejos de Misiones, los empleados públicos cobraban en cuotas su sueldo. Eso acá no pasó nunca. Sí, era un reclamo permanente. A ver, y este tema nos lleva a otro, porque una cosa es hablar del superávit, que ya es, a ver, por ahí lo escuchamos bastante a Milei hablar del superávit, de bueno, ordenar las cuentas públicas. Él habla mucho de motosierra, aquí en la provincia de Misiones es otra la mirada, más allá de que el espíritu sea el mismo, es decir, controlar los ingresos versus los gastos, que son un poco los números que recién estábamos dando. Y acá te lleva a otro punto, que es también que vale la pena destacar, el que tiene que ver con la deuda pública. La provincia de Misiones ha llevado adelante desde mediados de los años 2000 para acá un proceso de desendeudamiento que le permite tener cierta solvencia y cierta soberanía en los números para tomar decisiones, insisto, que forman parte, lo hemos visto, en el presupuesto. Salud, educación, contención social, apoyo a las empresas. Porque, a ver, abro paréntesis, esto del ajuste, como decíamos recién, vos tenés distintas miradas. Misiones, por ejemplo, más allá del recorte del gasto público, ha otorgado créditos a las empresas para que las empresas no puedan, o mejor dicho, para que las empresas no detengan su actividad económica y que eso a su vez impacte en las arcas provinciales. Si no hay actividad, porque también hubo una reducción de los ingresos tributarios en la provincia de Misiones, obvio, por la recesión. No hay venta, no hay consumo, no hay producción, no hay recaudación. Es una cuestión hasta lógica. Y respecto de la deuda, mira, el dato habla del menor nivel de deuda pública desde el año 1996. La noticia del fin de semana tenía que ver con la cancelación de la deuda con el Club de París, el Banco de Japón, el Banco Interamericano, es decir, varios conceptos que venían de la década de los 90. Ustedes bien saben que en los 90 hubo una suerte de festival de deuda pública, se tomaban préstamos y todo eso se fue haciendo una pelota difícil de sobrellevar porque vos no tenías manera de administrar tus propios recursos porque tenías que pagar esa deuda. Bueno, se canceló esta deuda y ahora con esa plata, y con esto cierro, más en este 2025 en donde se espera que la actividad económica repunte, bueno, es sin lugar a dudas una suerte de alivio, veremos, el año recién arranca, para las arcas provinciales.